Hola a todas y a todos, comenzando este mes de agosto, el mes de la Pachamama, con nuestras comunidades originarias, honramos la tierra, nuestra casa común, va a decir el Papa Francisco, esta tierra que nos sostiene, nos alimenta, nos da lo que necesitamos, a ella también nuestro agradecimiento, a esta creación de Dios que es Padre y es Madre, y que tenemos que reconocer, necesitamos reconocer año tras año. A ella, a la Madre Tierra, nuestro agradecimiento. Y agradecimiento también al Dios de la vida por este Evangelio de hoy, del domingo 18º durante el año. Vamos a seguir reflexionando sobre el texto de Juan 6. Después de la multiplicación de los panes comienza el famoso discurso del pan de vida. Un largo discurso en el capítulo 6 de San Juan. La muchedumbre busca a un realizador de milagros, podríamos decir, en Jesús, luego de haber comido. De hecho, así dice el Señor. Ustedes me buscan no porque vieron signos, algunas traducciones del Evangelio dicen señales milagrosas, en realidad el término más técnico es signos. Me buscan no porque vieron signos, sino porque comieron pan hasta saciarse. Y Jesús les va a proponer otra cosa en este texto. Yo en tres líneas traté de sintetizar qué estamos escuchando aquí en este texto. Por un lado, la propuesta de Jesús de poder leer los signos, ¿no? Hay un alimento que se ve y esto significa un desafío, implica un desafío, que es en ese alimentarse de esa multitud, de esos grupos que comieron hasta saciarse y sobró, recordemos el texto del domingo pasado, Jesús quiere que la gente que está ahí entienda, y sus discípulos en primer lugar, la importancia del compartir. ¿Se acuerdan que decíamos lo poco que tenemos lo ponemos en las manos de Jesús? Y cuando lo poco que tenemos lo compartimos, el compartir multiplica. No es, decíamos la semana pasada, un Jesús con superpoderes que con sus manos, cual el hombre araña, decíamos cuando tira las telas arañas, saca de sus manos panes. No ese es el sentido del Evangelio, sino la propuesta de compartir. Entonces, el signo que Jesús quiere que entienda esa multitud y sus discípulos es la necesidad del compartir. No solo tener hambre, sino también animarse a hacer uno pan. Es decir, que la vida de uno o de una alimente ser pan. Podríamos decir eso en primer lugar. En segundo lugar, va a hablar Jesús de que esto es creer, que esta es la obra de Dios. Y en ese sentido y en esta línea podríamos decir que creer es tener una mirada que va más allá de las apariencias, que busca la verdad, desentrañar la verdad de las cosas. Eso es la fe, ir más allá de la experiencia, tener una mirada en las cosas que perduran, en las cosas que son eternas, va a decir el Evangelio de Juan. En el amor, de eso se trata. Y por último, Jesús va a decir que hay un pan que da vida y que hay otros panes, podríamos decir así, que hay un hambre que es de verdad y hay un alimento que es de verdad, pero también hay hambres superficiales o alimentos que nos sacian. Por eso va a terminar diciendo Jesús, yo soy el pan que da la vida. Pero me gustaría centrarme yo creo que el centro del relato, por lo que estuve leyendo y por lo que estuve escuchando de gente que conoce más el Evangelio que yo, el centro del relato es, me buscan no porque vieron signos, sino porque comieron hasta saciarse. El centro del relato de hoy. ¿Qué significa esto? Que la palabra que propone el Evangelio es signo o signos. Me buscan no porque vieron signos. La palabra signos, en griego semeia o semeia, que es como se nombra la semilla, de ahí viene la palabra semilla o semen. Semeia o semeia es el signo, es la semilla, es decir,
Es aquello que dentro contiene algo que hay que desentrañar. Creo que ese es el tema, ¿no? La fe es desentrañar. La fe es desentrañar. Acá la palabra del Evangelio no propone la palabra milagro. El texto del Evangelio no propone la palabra milagro, sino signo. Es una realidad entonces que hay que desentrañar la obra de Dios. Una realidad que viene en potencia o que esconde significados más profundos. La multitud o los discípulos podrán quedarse en comer y que sobre y estar con la panza llena, podríamos decir, y buscar a Jesús por la panza llena. Pero Jesús quiere que lo busques porque tenés deseos de compartir, de que tu vida sea pan para alimentar el hambre del mundo. De eso se trata. Recordemos que la palabra semeia o semeia, semilla, semen, también responde a la semiótica, por ejemplo, en la lengua, cuando se estudian los signos para desentrañar la lengua de cada lugar. Recuerdo cuando en algún momento acompañé a algún estudiante de medicina y tenía que rendir semiología. ¿Qué es la semiología? Bueno, estudia aquellos síntomas que uno tiene para poder diagnosticar, porque los síntomas nos señalan una enfermedad más profunda. Hay algo que está aconteciendo en el ser humano y yo tengo que ser, el profesional tiene que ser capaz de leer esos signos para determinar qué enfermedad está generando esta persona. Podríamos decir que también cuando uno escucha una situación espiritual o acompaña espiritualmente a alguien, lo que la persona refiere son semillas, son signos, son síntomas. Habrá que ver en esos síntomas, acompañar a la persona a que descubra qué le está pasando. Es un arte muy difícil leer los signos, desentrañar, como decimos nosotros. ¿Soy capaz, entonces, me pregunto, de leer los signos de mi vida? Los signos que aparecen en mi familia, lo que ocurre en la historia, o simplemente repito zócalos de televisión. Muchas veces nos pasa, ¿no? Que en lugar de escrutar los signos y ver qué hay debajo, repito cosas que dicen otros. ¿Será Jesús y su proyecto del reino el pan que buscamos, el alimento que buscamos? ¿Somos capaces entonces de desentrañar sentidos en nuestra vida personal, en la vida de nuestra familia, en la vida de la comunidad, en nuestra propia historia? Me gustaría, promediando esta reflexión, recordar aquellas palabras del padre obispo Jorge Novar, ¿no? Él decía: comprendí que la historia, refiriéndose a su acompañamiento a familiares de desaparecidos y a su lucha por los derechos humanos, él decía: comprendí que la historia tiene una superficie engañosa y una profundidad lacerante. Comprendí que la historia tiene una superficie engañosa y una profundidad lacerante. Va a decir él que hay que estar decididos a auscultar, a desentrañar los abismos del dolor que provoca la injusticia en la historia, desentrañar esa superficie engañosa y esa profundidad lacerante. Ojalá nos animemos en esta búsqueda del pan de vida, como dice hoy el Evangelio, en desentrañar con la mirada de la fe la historia que vivimos. En busca de Dios, dice Teilhard de Chardin, y con estas palabras del gran Teilhard de Chardin termino. Y él rezaba así: te necesito, Señor, porque sin ti mi vida se seca. Quiero encontrarte en la oración, en tu presencia inconfundible. Durante esos momentos en los que el silencio se sitúa de frente a mí, ante ti. Quiero buscarte. Quiero encontrarte dando vida a la naturaleza que tú has creado, en la transparencia del horizonte lejano desde un cerro y en la profundidad de un bosque que protege con sus hojas los latidos escondidos de todos sus inquilinos.
Necesito sentirte alrededor, quiero encontrarte en tus sacramentos, en el reencuentro con tu perdón, en la escucha de tu palabra y en el misterio de la cotidiana entrega radical. Necesito sentirte dentro, quiero encontrarte en el rostro de los hombres y mujeres, en la convivencia con mis hermanos y hermanas, en la necesidad del pobre y en el amor de mis amigos, en la sonrisa de un niño y en el ruido de la muchedumbre. Tengo que verte, quiero encontrarte en la pobreza de mi ser, en las capacidades que me has dado, en los deseos y sentimientos que fluyen en mí, en mi trabajo y mi descanso, y un día, en la debilidad de mi vida, cuando me acerque a las puertas del encuentro, cara a cara contigo. Que Jesús te bendiga, que puedas buscarlo por Él, por el pan de vida que es Él. Que así sea.